Negocios, un espacio para comprender cómo las decisiones económicas de hoy moldean el mundo de mañana. En este número te invitamos a explorar las perspectivas de Enrique Sebach, Rubén Rabanal, Hugo Grimaldi, Eduardo Aulicino, Leandro Selén, Horacio Pereira, Orlando Molaro y Claudio Federowski. Bank Magazine, tu guía para un futuro financiero más seguro. Léela en ecomedios.com y bankmagazine.com. Bank Magazine, las claves para estar informado. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tiene que desalojarse a ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Ya mismo empezamos a enterarnos de las tendencias en economía y política. Ya empieza Desbordados, con especialistas del más alto nivel para evitar tus desbordes. Desbordados, hasta las 18 horas, con Alejandro Matbexuk, Sergio Cerrichio y Mariano Gorodich. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. En Arba nos pusimos la 10, bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Desbordados, el programa que te informa de todo lo que te importa sin hundirte en la información. La idea de Desbordados es contarte de aquellas cosas que tienen que ver con vos, con tu estilo de vida, con tus bolsillos, sin tanta cháchara o hojarasca informativa que, bueno, que sí le sirve seguramente a alguna gente como para chusmear, para anecdotear, pero la verdad, por ejemplo, el tema del caso Adorni. Estoy repodrido de escuchar si Adorni se subió a un avión o no. Estoy cansado, estoy harto. Es como si no hubiera otra noticia más que el tema de Adorni. Adorni es un funcionario público y como funcionario público que es,
Bueno, hay cosas que comete, hay cosas que hizo y que hace y que hará, que están reñidos con la moral, las buenas costumbres. Bueno, y no solo Adorni, hay un montón de tipos que están por ahí dando vueltas y que bueno, hacen lo que hacen. Ahora, seguir con este tema y dale, que te dale todos los días, bueno, ahora le va a decir no sé quién y no le dijo nada, pero qué cosa. Estoy cansado de escuchar eso. En verdad, hay muchísima información sobre la Argentina, muchísima información que tiene que ver con todos nosotros, que me parece que vale la pena desgranar y no tanto el caso Adorni, que estará bien el día que haya alguna novedad. Entonces se presentará la novedad a modo de noticia, pero contar más noticias y dale, dale con el Adorni, está todo bien, muchachos, pero basta, basta ya de Adorni. Todo el mundo sabe lo que es un cargo público, todo el mundo sabe lo que es la justicia en Argentina, lo que son los fiscales, lo que son los jueces, todo el mundo sabe. ¿Para qué seguir hurgando en el tema? ¿Tiene algún provecho? No, no tiene ningún provecho eso. Les quiero contar que la Argentina volvió a mostrar esta semana una señal de recuperación en uno de los indicadores más observados por inversores, empresarios y organismos internacionales. Sin embargo, detrás del avance estadístico aparece una realidad mucho más compleja. El país continúa ubicada entre las economías menos competitivas del mundo y aún carga con décadas de desequilibrios estructurales que limitan su potencial de desarrollo. Estamos hablando de décadas, no estamos hablando de un gobierno, medio gobierno, un cuarto de gobierno, un año. Estamos hablando de décadas. Mejoró el indicador, sí, mejoró, pero ¿alcanza? No, no alcanza. Ahora, ¿para qué sirve el hecho de saber que mejoró? Estamos hablando de que de alguna manera la Argentina está creciendo, está ascendiendo del fondo del tarro, bueno, de ahí está ascendiendo. Y estamos hablando de una de las mediciones más prestigiosas a nivel global. Argentina ascendió 4 posiciones y se ubicó en el puesto 58 entre las 70 economías evaluadas. 58 significa que seguimos en el fondo del tarro, sí, pero estamos un poquitito mejor. Con el gobierno anterior y el anterior y el anterior, vos mirabas esto y era todos los años peor, o todos los meses peor. Aunque representan su mejor desempeño en varios años, el dato también revela una realidad inquietante. El país permanece dentro de los últimos 20% de las clasificaciones mundiales. Y la fotografía es contundente porque con una puntuación de apenas del 46,9 sobre 100, la Argentina se encuentra a más de 53 puntos del líder absoluto de este ranking, que es Singapur, que alcanzó la calificación perfecta de 100 puntos. Dicho de otra manera, la economía argentina exhibe menos de la mitad del nivel de competitividad de la nación considerada hoy como el modelo económico más eficiente, más imitable de todo el planeta. Fíjate si no hay información para contarte que escapa del tema Adorni. Bueno, para comprender la magnitud del desafío argentino es necesario mirar hacia atrás un poquitito, ¿no? A comienzos del siglo XX, la Argentina figuraba entre las economías más prósperas del mundo. Diversos estudios históricos señalan que hacia el año 1913, el ingreso per cápita argentina se consideraba entre los 10 más altos del planeta y era comparable a lo de los países europeos desarrollados. Ahora, un siglo más tarde, el panorama es francamente descorazonador.
porque es absolutamente diferente, porque mientras que las economías en aquel entonces tenían niveles de desarrollo similares, como Australia, Canadá o Nueva Zelanda, consideraron procesos de crecimiento sostenido, y Argentina recurrió a crisis fiscales, episodios de inflación crónica, múltiples default de deuda, afanos, controles cambiarios, inestabilidad institucional y periodos de estancamiento productivo. Los números reflejan esa trayectoria. Desde 1950 hasta la actualidad, la Argentina registró más de una docena de crisis económicas severas, varios procesos de hiperinflación y sucesivos retrocesos en este y muchos otros rankings que erosionaron la capacidad competitiva, el capital competitivo del país. Entre 1975 y 1924, la inflación acumulada en Argentina se cuenta en billones por ciento, una cifra prácticamente imposible de encontrar en otras economías relevantes del mundo. Y en la cima del ranking te decía que estábamos hablando de Singapur, que ocupa el primer lugar. Debajo de Singapur está Hong Kong con el 95,6, Suiza con el 95,3 y completan el top 10 Taiwán, Emiratos Árabes, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos que tiene el 90,1 y Suecia el 89,7 y Estados Unidos 86,8. La característica común de estas economías es la estabilidad macroeconómica, la previsibilidad jurídica, la inversión sostenida en innovación, el desarrollo tecnológico y la capacidad por atraer capitales globales a partir del uso de esta fórmula. Argentina, lamentablemente, en los últimos años, por no decir décadas, hizo exactamente lo contrario. Argentina se dedicó a combatir el capital. Combatir el capital, como dice la marchita. Combatiendo el capital, bueno, esto es lo que tenemos. Tenemos un país devastado, destruido. ¿Por qué? Porque estuvimos combatiendo el capital, que el capital, como es muy cobarde, decidió rajarse y no quedarse en la Argentina. El capital que se quedó, bueno, es aquel marginal o aquel otro que no fue aceptado en otras partes del mundo. Señores, vamos a la primer tanda del Desbordados y enseguida volvemos con más información, en este caso con Sergio Cerricchio, de la mano de Sergio Cerricchio, que tiene verdades para contarte, verdades a mano llena, ¿no es cierto, Sergio? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Sí, vamos a hacer la columna, nuestra columna habitual en el próximo bloque, y tiene que ver con este tema de los combustibles, del petróleo. ¿Qué pasa ahora que hubo este acuerdo entre Irán y Estados Unidos, que muy criticado, especialmente en Estados Unidos? Así que después de la pausa volvemos con ese tema. No lo cuentes ahora, lo contamos en el próximo bloque. Ya volvemos. Ahora, un lugar en el mundo. La columna de Sergio Cerricchio. En Arba nos pusimos la 10, bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos, con tecnología, inversión y trabajo. El complejo cerealero oleaginoso realizó más del 35% de todas las exportaciones argentinas.
Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. Bueno, les comentaba, como les comentábamos en el bloque anterior con Alejandro, el lugar en el mundo de la Argentina en este caso se referencia, vamos a ponerlo en el contexto de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo en realidad con los mercados internacionales en materia de precios y de un precio que es el precio tal vez más sensible de todos los precios internacionales, el más reactivo, el que más rápidamente reacciona a las noticias, especialmente a las noticias del ámbito de la política y de la geopolítica, el precio del petróleo. Hubo un acuerdo, un preacuerdo en realidad, porque hay muchas cosas para un memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. Ese preacuerdo, porque se tiene que negociar cuestiones en los próximos 60 días para llegar a un acuerdo de tipo completo y definitivo, es muy, pero muy criticado en Estados Unidos. Veía algunos títulos de la prensa americana, por ejemplo, Reagan se revolvería en su tumba, dicen, por el acuerdo que firmó Trump con Irán. Irán se considera en todo este desarrollo, esto que empezó el 28 de febrero con los bombardeos a Teherán y a instalaciones nucleares, se considera el vencedor de esta contienda. Es realmente muy paradójico. Israel quedó en cierta forma resentida con este acuerdo que hizo Trump con el régimen iraní. Pero en términos de petróleo, que era el objetivo, creo que fue el punto que decidió, que llevó a Trump a este arreglo que es tan criticado, que por ejemplo una publicación internacional como The Economist dice que es muchas zanahorias y ningún palo, digamos, son todas zanahorias para Irán, todos incentivos a favor, porque básicamente Trump estaba viendo que en el mercado local, en el cual, en Estados Unidos, en su país, donde él tiene que afrontar elecciones en noviembre, el precio del combustible, el precio del gas, como le dicen, de la nafta, lo que nosotros llamamos nafta, se había ido de las nubes, la inflación estaba aumentando, no a los niveles nuestros, por supuesto, pero estaba aumentando, y había un humor muy negativo. Las encuestas electorales, incluso los resultados en las elecciones parciales, estaduales, municipales, le están dando muy mal al Partido Republicano. Las encuestas de opinión, de imagen, también le están dando muy mal. Y entonces hizo este acuerdo en el que logró ese objetivo de bajar el precio del petróleo. Hoy el precio del WTI, que es el precio de referencia en Estados Unidos, cayó por debajo de los $75. Pero ¿hasta qué punto, hasta $75 el barril? ¿Hasta qué punto eso va a ser una tendencia firme? ¿Cuánto había estado? ¿Cómo? ¿Cuánto había llegado? El WTI creo que había llegado, mira, no tengo el máximo al que llegó, pero estuvo en torno de 110. Cerca en más de 100, digamos, ¿no? Sí, arriba de 100. El petróleo... Y el Brent estuvo cerca de 120. El petróleo bajó de 110, digamos, a 75. Había bajado antes, no estaba en 110 hace unos días, había llegado en ciertos puntos a 110. Pero lo que se dice... ¿Por qué no bajan las naftas en Argentina? Porque acá el petróleo baja el precio de los insumos, baja todo. Lo único que no baja es el precio de las naftas, que sigue en la estratosfera, como diría nuestro amigo Carlitos. Navegando en la estratosfera. Bueno, acá localmente no va a haber baja del precio de los combustibles de inmediato. No. Dependerá de la evolución del precio, porque hubo un acuerdo, una especie, lo llamó amortiguador, Horacio Marín, el presidente de YPF, por el cual limitaron en un momento el precio de los combustibles, hubo un aumento inicial. En total subieron 29%, hubo dos tandas, digamos, dos acuerdos, y el último era hasta fin de julio. Y hay una especie de cuenta según la cual cuando esa cuenta quede compensada, recién ahí se va a volver a la referencia del precio internacional, como que
el precio local quedó supeditado a un precio internacional que era inferior al precio al que estaba vigente internacionalmente. Ahora ese precio promedio del precio local es superior al precio internacional promedio del crudo, estoy hablando, no del precio del combustible, y por lo tanto se tiene que saldar una cuenta entre petroleras, digamos, que sacan el crudo y refinadores. Y cuando se compense esa cuenta, volvería en todo caso a subir o a bajar según cuál sea el precio en ese momento. El punto es... O sea que hay que seguir esperando que el petróleo baja o sube, significa que la nafta en Argentina sube y sube. Bueno, Alejandro, hay una cosa que me parece que vale la pena recordar. Argentina tuvo precios de los combustibles muy baratos, por eso, por ejemplo, en zonas de frontera, en las estaciones de servicio, en las provincias fronterizas en la Argentina, el nivel de consumo, digamos, de demanda de combustible era muy superior al resto del país, porque venían de otros países, de Chile, de Brasil, de Paraguay, a cargar nafta en la Argentina porque era mucho más barata. Y esa política, la verdad, la política de tener el precio del petróleo debajo del precio internacional tampoco era muy buena, y en definitiva llevó a que Argentina tuviera déficit energéticos muy, muy importantes. Tampoco, digo, hay que tener en cuenta un poco estas cuestiones. El precio, la semana pasada o hace un par de semanas lo había consultado a Daniel Montamat, ¿cuánto representa el crudo del precio final del combustible? Y él me decía, bueno, más o menos el 70%, en términos de la ecuación extracción, dejando aparte el tema impositivo, extracción, refinación. Y era, bueno, como que el crudo, el petróleo crudo representaba el 70%, un poquito más de 2/3 del precio del combustible. Claro. Probablemente ahora que bajó el precio del combustible, que bajó el precio del combustible internacionalmente, no localmente, esa proporción sea más baja. Pero tal vez en algún momento era más alta. Así que veremos. Yo creo que el problema de querer que bajen, digamos, el precio del combustible localmente, como querer que bajen otros precios también, tiene que ver con la insuficiencia de los ingresos de los argentinos, que ese es un tema más de fondo. De todas maneras, la energía en este momento está facilitando que la Argentina tenga dólares en abundancia. Vamos a ver cuánto dura eso. En los primeros 4 meses de este año, la energía y la minería aportaron en 4 meses, hasta abril, un superávit de comercio exterior por 5.568 millones de dólares. Es casi el doble que hace 2 años. Es el 30% más que hace un año, en igual periodo, y eso es lo que está en gran medida, esto se suma obviamente al tema al sector agrario, al sector agropecuario, y es lo que está en gran medida detrás de estas más de 100 días, creo que llevan cerca de 110 días consecutivos de compra de dólares por parte del Banco Central, y de mejora del nivel de reservas brutas, aunque las reservas netas del país siguen siendo negativas. Vaya a saber cuánto va a durar esto. Digamos, no se termina la etapa ahora en las próximas semanas, a principios de julio, mediados de julio, se va a ir terminando la etapa de liquidación de las agroexportaciones y habrá que ver cómo sigue el tema divisas. Obviamente Vaca Muerta va a seguir produciendo exportación de crudo, pero ya no va a ser con estos nuevos precios, no van a ser tan importantes, así que en ese caso va a haber que prestar más atención a cómo sigue la demanda de dólares, la compra de dólares por parte de los argentinos, teniendo en cuenta que el año que viene tenemos elecciones. En cualquier caso, digo, el tema de la baja del precio del petróleo, y de esto hay un análisis que hizo el ingeniero Roberto Carnicer, que es el director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, no va a bajar mucho más de lo que ya bajó. Es el análisis que hizo él y que hacen otros también, porque si bien la guerra terminó y termina el riesgo político, sigue habiendo mucha incertidumbre acerca de la cuestión del abastecimiento, porque sin duda, las reservas de petróleo de muchos países, de muchas regiones del mundo están muy bajas. Están muy bajas porque hubo muchos problemas durante marzo, durante abril, durante mayo, durante junio hasta ahora.
y las reservas están en niveles mínimos, y los países en Europa, por ejemplo, esta etapa que empieza ahora en el verano, es la etapa que empiezan a acumular, a reponer inventarios para el consumo del próximo invierno. Y eso es válido Sergio, también en Asia, en China. Así que después de la tanda, te voy a decir qué es lo que dijo el Fondo Monetario Internacional precisamente sobre este tema. Y sobre el tema de la Argentina que está procurando estabilizar su economía, estabilizar su moneda. Claramente que no se puede hacer todo, ¿no es cierto? No se puede estabilizar la moneda e invertir miles de millones de dólares en inteligencia artificial, biotecnología, automatización industrial, formación de talento especializado. Vamos paso a paso, pero lo importante es que aparentemente, según lo que dice el fondo, que el fondo de esto sabe un rato largo, aparentemente la Argentina está en la buena senda. Hablamos sobre este tema en el próximo bloque. En el próximo bloque, disculpa Alejandro, vamos a hacer una breve entrevista sobre el tema, un acuerdo YPF con Tesla, una empresa americana, la empresa de Elon Musk de movilidad eléctrica, y vamos a ver cómo está el mercado automotor y después tratamos en todo caso esto que comentás. Sí, señor. Dale, vamos. Hacemos una pausa. Auspiciaron la columna de Sergio Cerrichio, Un lugar en el mundo, las siguientes empresas. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. En Arba nos pusimos la 10, bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar. El alimento es vida y exportarlo es crecer, es bienestar para todos, con tecnología, inversión y trabajo. El complejo cerealero oleaginoso realizó más del 35% de todas las exportaciones argentinas. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. Bueno, 28 minutitos pasaron desde las 5 de la tarde y continuamos aquí en Desbordados procurando mitigar tu desborde, ¿verdad, Sergio? Sí, y tenemos en línea al colega Diego Sorrero. Diego Sorrero es un periodista especializado en temas en el sector automotor. Buenas tardes, Diego. Te queríamos consultar acerca de las recientes novedades en el mercado automotor. ¿Cómo estás? Sergio, ¿cómo estás? Un gusto escucharte y compartir este ratito, por supuesto. Recientemente hubo un anuncio de acuerdo entre YPF, la empresa, un preacuerdo, mejor dicho, entre YPF, la empresa petrolera de mayoría estatal de la Argentina, y Tesla. ¿Qué significa eso? ¿Qué trae aparejado eso? ¿Qué puede traer aparejado eso, Diego? ¿Qué te parece? Mira, Sergio, yo creo que es un gran paso en cuanto a infraestructura, más que a algún mensaje referido a los autos directamente. Si bien Tesla en su intención, su carta de intención, habla de hacer corredores viales con carga eléctrica para autos eléctricos, me parece que lo que están viendo más allá es un data center en la Patagonia, proveer de acumuladores de energía para cuando haya mayor demanda que la capacidad energética de las represas argentinas tienen. Es decir, me parece que tiene más de infraestructura general para el país que para el sector automotor en sí. Tesla, de hecho, no tiene todavía en Argentina un representante, no se venden los autos Tesla acá, lo cual es como un paso intermedio, creo yo. Uh-huh. ¿Y cómo ves en este contexto el mercado automotor local? De lo que tengo entendido, de lo que sigo incluso de tus notas, sigue deprimido, digamos, sigue el nivel de ventas sigue por debajo de lo que se esperaba y por debajo de los datos del año pasado, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero
siempre uno tiene que tomar la referencia, ver cuál es la referencia, digamos, para un análisis. El año pasado el mercado creció un 50% respecto al 2024. Entonces fue una performance muy espectacular, tuvo que ver con muchas cosas, con la reaparición del crédito, había menores tasas de interés, con lo cual las propias marcas podían ofrecerte financiación cero, tasa cero, que es claramente una subvención que hacen las marcas, porque el mercado financiero no tiene tasa cero, y eso generó un boom de ventas. Al mismo tiempo empezaron a llegar todos los autos importados, la novedad, y hay siempre, en el sector se los conoce como early adopters, esta gente que viene un auto nuevo y va y lo compra, por ser el primero en tenerlo, por estar a la vanguardia, etc. Una vez que pasa ese fenómeno, es normal que a lo mejor haya una pequeña retracción o un amesetamiento, podríamos decir. Es lo que pasa con los autos eléctricos en el mundo. Cuando nacieron en el 2019, 2020, todas las marcas con sus proyectos de auto eléctrico hubo un crecimiento tremendo. De hecho, el Tesla Model Y fue el auto más vendido del mundo en 2023. Primera vez que un auto eléctrico le gana a todos los autos térmicos del mundo. Y después se amesetó. Entonces, si uno lo mira en ese mapa, en ese contexto, en ese escenario, podríamos decir que no está mal, sino que es algo bastante lógico. Lo que pasa es que la industria misma decía que iba a haber 700.000 unidades de ventas este año, y están viendo ya que no van a llegar y que van a estar en 6.10, 6.15, que es parecido a lo del año pasado. No está mal, si pensás que esto representa un 50% respecto al 2024, no está mal. Pero sí es un poco preocupante ver que mes a mes la reactivación que se espera todavía no llega, y estamos siempre entre un 7, un 8% abajo del interanual. En términos de precios, Diego, siempre hay un cálculo, una expectativa de cuándo conviene entrar, especialmente en el mercado de los 0 kilómetros. ¿Cómo ves el mercado en esos términos? Mira, los precios bajaron un poco, no todo lo que la gente a lo mejor creía. Para mí hubo una falsa ilusión alimentada por el propio gobierno, que dijo que iban a bajar los precios, y eso no ocurrió. A ver, hay dos formas de bajar un precio. Orgánicamente, que es cuando por alguna razón tu costo baja, vos podés bajar el precio. Y la otra es por una cuestión de mercado. Querer vender más, bajás, haces una promoción, una bonificación, etc. Al haberse achicado el mercado, esto que decíamos hace 2 minutos, y había una expectativa mayor, hay un stock de autos 0 kilómetros en las concesionarias que no se vendió. Entonces hoy hay una cantidad de ofertas mayores a las que normalmente hubiera habido. Un auto que cuesta 35 o 38 millones de pesos, vas con 28 y te lo llevas. Y eso es así, y no ocurría hacía muchísimos años en Argentina. De hecho, hace 3 años pasaba lo contrario. Había 3 clientes por cada auto, entonces cada auto costaba casi el 50% más que lo que decía la lista de precios, y siempre algún cliente se lo llevaba. Eso dejó de ocurrir y se dio vuelta completamente el escenario, y hoy realmente hay precios entre un 25 y un 30% por abajo del precio de lista de los autos. Pero eso es un precio que pone cada concesionario, no es la marca el que lo pone. No es que bajó el precio orgánicamente, sino que es una circunstancia y una necesidad de llegar a ciertos números para cubrir tus costos y tus márgenes, ¿no? Entonces ahí se da esto de la oferta. Y una última pregunta, o sea, en principio parece un buen momento para los que tienen algún ahorro para un 0 kilómetros. Es un gran momento, sí, sin dudas. Pero además, ¿sabes por qué, Sergio? Es un gran momento porque hay una variable más que agregar, que es que como sigue habiendo inflación, aunque esté bajando, sigue existiendo, los costos de los autos necesariamente se tienen que actualizar en algún momento, porque vos no podés seguir perdiendo todos los meses margen por no aumentar los precios. Y las marcas están hace meses sin aumentar los precios, desde febrero no aumentan. Entonces, los costos de ellos están subiendo y necesariamente van a tener que ajustar. Con lo cual, sí es un buen momento para comprar, porque dentro de poco, un mes, quizás 2 meses, va a venir un aumento de precios, porque no se puede sostener el precio congelado en un mercado, en una economía que sigue con inflación. Una última pregunta, Diego. ¿Qué significa la llegada, y leo una nota tuya de hoy, la llegada una nota tuya de ayer en realidad? ¿Cuál es el auto más vendido del mundo que acaba de llegar a la Argentina y que cuesta, $70.000? No es para cualquier bolsillo, pero bueno, no. Llegó el auto más vendido del mundo, que es un modelo de Toyota. ¿De qué se trata esto? Es el RAV4, es un SUV del segmento C, que viene a ser de los medianos.
Y sí, realmente desde el año 2024 es el auto más vendido del mundo. Superó al Toyota Corolla, que había sido anteriormente el auto más vendido del mundo por varios años. En el medio quedó el sanguchito del Tesla que te mencionaba hace un rato, que solamente fue un año, ¿no? Claro. Pero sí, el RAV4 es un sub de muy buena calidad, muy buena factoría, se hace en Japón y también en Estados Unidos, y es en esos mercados donde tiene realmente muchísimo éxito. En Estados Unidos es una barbaridad la cantidad de RAV4 que se venden. El tema es que acá, en Argentina, vino caro porque ese auto al venir de Japón paga el 35% de arancel de importación extrazona. Entonces, a esos 45, 47 mil dólares que cuesta el auto en Japón, hay que sumarle el 35%, más el 21% de IVA, más el 13% de tasa de estadística, empezás a sumar y te da 70.000, no hay forma de bajar. Pero es una cuestión impositiva, digamos, no es el auto el problema. O sea, es una novedad cualitativa que no va en términos numéricos, no creo que vaya a impactar mucho en el mercado. Van a ser 1.000 unidades este año, con lo cual es muy poquito. Vos pensás que el mercado va a tener 610.000 unidades 0 kilómetros. Aproximadamente 1.000 no es nada. Pero bueno, es un primer paso. En realidad se está hablando ya a nivel de Mercosur de un acuerdo con Japón, así como se hizo con China o se hizo con la Unión Europea, para tratar de poder eliminar para cierto volumen de autos, más, serían a 10.000 unidades, el arancel de importación. Entonces eso le permitiría a este auto llegar a Argentina y que cueste 50.000 dólares. Entonces es otra cosa, se puede ver con otros ojos. La verdad que 75.000 dólares es un autazo, es buenísimo, tiene una gran calidad, pero es bastante caro, digamos. Muchas gracias, Diego. Así tuvimos un panorama por lo menos para mí que no tengo auto, pero que me gusta estar informado, es un panorama de la situación actual y de lo que puede esperarse. Así que bueno, buen momento para comprar autos a aquellos que tienen algún ahorro. Gracias, Diego, buenas tardes. Abrazo grande, Sergio, saludos. Hasta luego. Sergio, confesá, vos la guita la amarrocás y esperás que baje más todavía. Claro, yo soy un especulador. Decí la verdad, estás especulando. Soy un tipo que voy a romper el país así como Soros rompió la libra esterlina en su momento. Qué palabra de mierda que hemos inventado, la especulación. La especulación, ¿sabes qué, Sergio? La especulación es el principio de la ganancia. Bueno, la especulación es el principio de la vida intelectual. Es un principio del sistema capitalista. Si a vos no te gusta la especulación, andate a Cuba o andate a Corea del Norte. Y ahí no hay especulación, porque si especulás te revientan. Pero en el mundo la gente especula con obtener la posibilidad de obtener una mayor ganancia, con la posibilidad de comprar un auto más barato. Es así. Y quien lo discute está viendo otra película, está viendo otro canal. Está buenísimo la idea romántica, qué bueno, el romancero tóxico, qué bueno, la especulación. Déjense embromar con la especulación. Insisto, la especulación es un principio del sistema capitalista. Y el sistema capitalista es el sistema que nos rige a todos nosotros. O sea, y si no querés especulación, andate tranquilamente a Cuba y vas a ver lo que es que no te dejen especular. Aún China que es comunista, te deja especular. Aún China. Así que bueno, Sergio, si te parece, en un ratito te cuento algo del fondo, porque esta semana anduvo el fondo meneándose un poco, y bueno, quiero contarte de lo que está mirando el fondo, porque los tipos dicen que la Argentina anda muy bien. Nosotros no lo vemos, porque a nosotros nos inundan con noticias de fulano de tal, cerró la fábrica, mengano, cerró la empresa, sutano. Esto es lo que nosotros sabemos. Sabemos también que está ganando mucha guita el campo, está ganando mucha guita quien trabaja con petróleo, gas, pero... Y están ganando mucha guita los bancos. Y los bancos, claro, los bancos también.
Los bancos no tanto, vos sabés que... No, la primera mitad, sí, yo creo que sí, que los bancos... De hecho, hay un documento de hoy de la Fundación Pensar que habla de las tasas de crecimiento y de rentabilidad, y el sector bancario claramente es el líder. Nada más que ahora está con este tema que tiene que afrontar, que tiene que ver justamente con las ganancias que hizo hasta ahora, este tema de la morosidad, que a su vez también tiene que ver con esto que te decía antes, del tema de los ingresos. Sergio... Y de eso vamos a hablar también nos va a enviar algo Mariano Gorodich. La morosidad es una bomba de tiempo que tienen los bancos, que no la están reflejando plenamente en los balances, pero está ahí. ¿Sabes por qué? Simplemente porque la gente se ha habituado a tomar préstamos para llegar a fin de mes, y ahora no lo pueden pagar. Y este es el problema grave que tienen todos los bancos y que no saben cómo cuernos resolverlo. Este problema no lo tienen el sector agropecuario, este problema no lo tiene las empresas que explotan petróleo, gas o electricidad, no lo tienen. Bueno, y ellos son los que están ganando en serio en la Argentina. Si te parece, Sergio, vamos a la tanda y después de la tanda vemos un poco este tema y también en la columna de Mariano Gorodich. En fin, tenemos muchísima información para contarles. Ahora, Goro News, la columna de Mariano Gorodich. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero ¿no? tiene que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Hola, soy el Ratón Pérez. Quería mandarle un saludo a mi amigo Laucha, que se puso una pyme. Le quería decir que desde la app Galicia Office te podés loguear con el dedo o la cara, invertir al toque y pagar con QR. Y como se puso una metalúrgica, ¿podrían ponerle un tema de metal? Buena la radio, muy buena. Cartera comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar/empresas/app-galicia-office. Houston, me estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Bueno, a ver qué nos dice Mariano respecto de este tema que tocábamos recién de la morosidad bancaria. Adelante, Mariano. Dale. Tema clave que está pasando con la morosidad en el sistema financiero y las refinanciaciones, porque según datos del Banco Central que fueron procesados por Ecobou, la consultora que dirige Marina Dal Poyetto, se llegó a la conclusión que el total de morosos, el 25% morosos es deuda de más de 90 días, el 25% ya refinanció con el banco. Las refinanciaciones son a una tasa muchísimo más baja, de la mitad por lo general es la tasa, y el plazo el doble para poder pagar. Claro que a mucha de esta gente le cortan la tarjeta o le bajan mucho los límites para poder consumir con la tarjeta. Ahora, lo más interesante de esto es que a su vez, de ese 25% que ya refinanció, 1 de cada 4 volvieron a incumplir el pago. Porque acá el gran problema es la pérdida del poder adquisitivo del salario real, que claro, siguen perdiendo los salarios frente a la inflación y el poder adquisitivo cuesta mucho recuperar. Por eso es que la mora sigue muy pero muy alta, especialmente en lo que es individuos y tarjetas de crédito, ¿no? Préstamos a las familias en los bancos, donde llega al 15% en billeteras virtuales y fintech, llega al 30%, en cadenas de electrodomésticos llega al 50%. Bueno, niveles realmente muy altos de yo te diría, yo le agregaría a lo que dice Mariano, es que además de la necesidad de que cierto sector de la población tenga ingresos un poco mayores, también es necesario que ese sector de la población que ha tenido que incumplir una y otra vez
y otra vez por su tarjeta de crédito, etcétera. Bueno, tendrían que tener alguna educación financiera, de la cual los bancos hablan mucho y no hacen nada. Educación financiera. ¿Por qué? Porque el tipo que alquila y le dieron una tarjeta de crédito, ese tipo no tiene ningún incentivo para cumplir. Le quitan la tarjeta de crédito. ¿Y qué? Digamos, ¿entendés lo que te digo? No. El tipo que alquila y deja de cumplir con su alquiler, ¿y qué? Este es el punto. El punto es que las entidades financieras han hablado muchísimo de la educación financiera, bla, 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 pero no hicieron absolutamente nada para educar a la gente, porque muchos incumplen, dicen, bueno, total, no pasa nada. No pasa nada, sí que pasa. Pero, digamos, este no es un tema para tratar en este programa periodístico, pero sí que pasa, ¿no? Sí que pasa. Bueno, es lo que se está viendo. Del mismo modo que la Argentina han incumplido 1000 veces con sus acuerdos firmados, digamos, a ver, te cuento, con el fondo, en 70 años la Argentina tuvo 22 acuerdos, firmados desde 1956. Y a partir de ahí tiene un tendal de promesas rotas, ¿no? Hoy Washington, que volvió a encender las luces del Laboratorio Económico Argentino con un veredicto que estremece. ¿Por qué? Porque hay un informe técnico de 2026 que continúa la seducción de los números verdes con el filo de una advertencia letal. El FMI ratificó esta semana su respaldo al plan económico tras aprobar la segunda revisión del acuerdo vigente. No es un detalle menor para el país que ostenta el récord de haber protagonizado el mayor rescate de la historia del organismo en 2018 por 57.000 palos, 57.000 millones de dólares. Pero la letra chica de este nuevo documento, difundido por el staff técnico del fondo, encierra una trama de tensión pura. Te cuento, escuchen bien esto porque detrás de esto hay un montón de porcentajes que se esconde, la obsesión del país por no volver a caer. El oasis del 3,5%, tras décadas de volatilidad y salvataje, con caídas históricas del Producto Bruto de 10,9% en la crisis del 2002, el Fondo Monetario Internacional proyecta para la economía argentina un crecimiento del 3,5% este año. Es una expansión seductora, no es algo extraordinario, no es China Argentina, claramente, pero sí es una expansión seductora con sabor a freno, porque representa una desaceleración del repunte que tuvo el rebote del 2025. La fiebre no cede. La inflación anual estimada se ubicará en torno al 25%, lo que calcula el fondo. Yo te diría que se va a ubicar un poquito más. En cualquier capital del mundo, una inflación del 25% provocaría la caída inmediata de su gabinete, de su gobierno. En la Argentina, de la post-hiperinflación, donde el INDEC llegó a registrar picos dramáticos que superaron holgadamente las 3 cifras, bueno, este número se festeja como un milagro macroeconómico. Hay un fantasma en la calle. El desempleo que se proyecta ronda en torno al 7,2%. Un alivio estadístico en la superficie, pero una trampa en el subsuelo. Los analistas privados advierten que ese dígito
maquilla una informalidad laboral estructural que roza el 40% y una alarmante pérdida de productividad. Y finalmente, el fetiche del superávit da cuenta de que el dato que enamora a los mercados, al FMI, proyecta un superávit fiscal primario de 1,4% del producto. Para dimensionar el giro histórico de Argentina, bueno, ahí Argentina arrastra un déficit fiscal crónico que promedió el 4% del PBI durante la última década, cubierto sistemáticamente con la emisión descontrolada de billetes, ¿no es cierto?, que destruyó el valor de la moneda. Y bueno, y esta es la razón por la cual estamos como estamos, ¿no? Afortunadamente algunos números están dando para arriba, pero ¿alcanza con eso? ¿Alcanzará? Bueno, tiene que ver algo, Alejandro, con estas, por ejemplo, hoy también se conoció el superávit comercial del mes de mayo, 3.500 millones de dólares, una cifra absolutamente inédita. Ha habido años que tuvimos, en los años positivos, tuvimos números parecidos a ese, que es de un mes. 3.500 millones de dólares, es cierto que es la época de liquidación de las exportaciones del campo, pero igual es un montón de dinero. El punto es algo que dijo, que es bastante elemental, pero lo dijo una persona que es muy citada y muy reputada como Ricardo Arriazu, lo dijo recientemente, que el proceso de destrucción, los procesos de destrucción de empleo, de empresas, que ha ocurrido en este último año y medio, 2, esos procesos son mucho más rápidos que los procesos de construcción de algo nuevo. Y eso es lo que está pasando en la Argentina, y habrá que ver cómo se perfila el año próximo. Yo creo que el gobierno necesita que la economía empiece a reaccionar cuanto antes. No alcanzaría con que empiece a fin de año una reactivación de la economía. Debería empezar antes para que el año que viene se sienta y no tengamos esa expectativa destructiva que puede ser de una corrida contra el peso, de la que la gente empieza a comprar dólares, que eso ha pasado muchas veces en años electorales, ha pasado de hecho el año pasado, ha pasado antes de las elecciones, después, en particular después de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Lo salvó al gobierno de Milei, lo salvó el cheque del Tesoro de Estados Unidos, que dijo, bueno, yo pongo 20.000 millones de dólares, no necesitó ponerlos, simplemente le alcanzó con decirlo y comprar algunos, compró pesos, el Tesoro de Estados Unidos en ese momento compró pesos, claro. Pero esas circunstancias no necesariamente se van a repetir, así que lo que la economía necesita, lo que el gobierno políticamente necesita, lo que la sociedad necesita en definitiva, es que la economía, el proceso de más positivo, digamos, de creación, de riqueza, empiece a funcionar más rápidamente y a cuanto menos compensar este proceso de destrucción de puestos de trabajo y de empleo que ha habido en sectores como la construcción. Estos días se anunció la quiebra de Suco, una de las más importantes constructoras de la Argentina, una empresa muy ligada a la corrupción, hay que decirlo. Carlos Wagner, que era el presidente de la Cámara Argentina de Construcción, fue uno el que organizaba el pago de coimas de los sobreprecios en la obra pública en los años de los gobiernos kirchneristas. Pero bueno, uno puede criticar eso, pero no puede celebrar que una empresa quiebre. Y eso es lo que está pasando en muchos casos en el sector de la construcción y en el sector de consumo masivo, que hay empresas que se quedan, que cierran o que se reducen muy fuertemente, y ese proceso hasta ahora en el gobierno de Milei ha sido mucho más notable y más rápido que el proceso de creación de riqueza nueva. Este es el problema es que el proceso de destrucción es mucho más visible que el proceso de creación. Además de visibilidad, claro. Pero el proceso de creación está apareciendo, está emergiendo muy lentamente, muy gradualmente, y te decía que el fondo este año espera un crecimiento del producto del 3,5% este año. Ahora, ¿alcanza con esto? No alcanza. Pero bueno, el fondo, sabemos bien,
a esta altura del partido, que el fondo no regala elogios, exige sangre. Los técnicos de Washington, los técnicos de Washington desnudaron las debilidades del modelo. Las reservas internacionales del Banco Central siguen en niveles considerados insuficientes para resistir una corrida cambiaria o un shock en los precios de los commodities. El acceso de los mercados internacionales del crédito sigue cerrado bajo llave, con un riesgo país que cede, pero no da tregua, no cede como lo suficiente como para decir, bueno, en lugar de seguir cantando, estamos combatiendo el capital acá, lo que estamos haciendo es atraer el capital. Las exigencias de organismos es explícita y dolorosa. Exigen activar de inmediato la tríada de reformas estructurales que históricamente han hecho temblar las calles. En primer lugar, la reforma tributaria, para desmantelar un sistema de más de 160 impuestos que asfixian al sector privado. Preguntale vos a cualquier tributarista en qué parte del mundo se les ocurre tributar en base a el impuesto al débito o impuesto al crédito. Cada vez que vos realizás una operación, una transacción con una empresa, la empresa tiene que tributar el 1,2% en concepto de impuesto. Digo, y esto como esto, estamos hablando de 160 impuestos, no es un impuesto. Hay una reforma previsional, una bomba de tiempo demográfica para garantizar la sustentabilidad del sistema jubilatorio que está al límite del colapso. También está el tema de la modernización del Estado, el recorte profundo del gasto público burocrático. Hay una cantidad de gasto que se hace, y si no, que te lo diga Adorni lo que hizo él con el gasto público, que él empujó un poquito para adelante. Y como él, existen muchos otros funcionarios que empujan para adelante. El dilema del fondo es si estamos ante una estabilización real o ante la antesala de una nueva frustración histórica. Esta es la cosa, digo, ¿no? Eso es una pregunta de fondo. Claro, Argentina camina sobre el filo de una navaja. El FMI le otorgó un voto de confianza, ¿no? Aprobó las metas con un mensaje entre líneas que es ensordecedor. Los números mejoran, pero la hemorragia se detuvo, pero la batalla final por la estabilidad definitiva todavía recién empieza. ¿Quién se banca esto un año más hasta las elecciones? ¿Y después de las elecciones qué? Digo, esta es la cosa, ¿no es cierto? Esta es la historia. Argentina sigue discutiendo cómo estabilizar su moneda y te decía al comienzo del programa que Singapur está invirtiendo miles de millones de dólares en inteligencia artificial, biotecnología, automatización industrial, formación de talento especializado, digamos. En definitiva, ¿cómo hace la Argentina para acercarse un poco, para tener un margen de menos diferencial con respecto a Singapur u otras economías, ¿no es cierto? La diferencia entre Argentina y los líderes no es simplemente una cuestión de posición en una tabla. Representa niveles muy distintos de productividad, de salarios, de inversión, de innovación, de calidad de vida, y acá seguimos cantando combatiendo el capital. Viejo, déjense de joder, pónganse a laburar, déjense de tonterías, déjense de macanas, pongámonos todos en serio a trabajar, porque es así, lo que necesitamos es trabajo. Singapur recibe
más de 150.000 millones de dólares anuales en inversión extranjera directa. ¿Sabés cuánto recibe Argentina? La verdad, la cifra no la tengo, pero ojalá que fuera una décima parte de esto. 150.000 millones de dólares anuales. Suiza posee una de las mayores tasas de innovación del planeta. Estados Unidos concentra más del 25% del Producto Bruto Mundial. Irlanda se transformó en uno de los mayores polos tecnológicos de Europa. Mientras tanto, nosotros seguimos combatiendo el capital, mirando por la ventana a ver si llueve o no llueve. Y llueve hoy, Alejandro. ¿Qué hacemos con Adorni o no lo hacemos con Adorni? ¿O qué hacemos con Cristina o no hacemos con Cristina? Esto es lo que está pasando. Y llueve efectivamente, como señalabas como posibilidad, va a seguir lloviendo y ya nos pasamos, Alejandro, de las 18 horas, así que tenemos que saludar a nuestra audiencia y reencontrarnos el próximo jueves, ¿no? Me parece perfecto. Saludemos a la gente, deseémosle un buen fin de semana y será, como si Dios quiere, el próximo jueves, como siempre, desbordados de 5 a 6 de la tarde, aquí en Ecomedios. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. En Arba nos pusimos la 10. Bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ya salió Bank Magazine, edición abril. Más que una revista de negocios, un espacio para comprender cómo las decisiones económicas de hoy moldean el mundo de mañana. En este número te invitamos a explorar las perspectivas de Enrique Sebach, Rubén Rabanal, Hugo Grimaldi, Eduardo Aulicino, Leandro Selén, Horacio Pereira, Orlando Molaro y Claudio Federowski. Bank Magazine, tu guía para un futuro financiero más seguro. Léela en ecomedios.com y bankmagazine.com. Bank Magazine.